La traición bajo el sol español IME. Introducción. Sombras en Andalucía. En el cálido corazón de Andalucía, en el pequeño pueblo costero de Salobreña, la vida parecía transcurrir tranquila. Entre calles empedradas y casas blancas, el aroma de los naranjos se mezclaba con el salitre del mar, mientras al atardecer una guitarra rompía el silencio acompañado por el suave murmullo de las olas. Pero detrás de esa fachada de belleza y serenidad se escondían pasiones peligrosas, traiciones y secretos que ardía. Carmen era el alma de esta historia, una mujer cuya presencia no pasaba desapercibida, su cabello oscuro, sus ojos verdes que brillaban como esmeraldas, y un cuerpo que parecía haber nacido para bailar flamenco. Estaba casada con Raúl, un poderoso empresario que poseía una cadena de hoteles de lujo repartidos por toda la costa sur de España. Sin embargo, su matrimonio, que a los ojos de todos parecía perfecto, no era más que una farsa. Raúl era un hombre frío, controlador y brutal, un maestro del engaño que escondía su verdadera cara tras su encantadora sonrisa. Aunque Carmen compartía su vida con él, sabía poco de sus turbios negocios y oscuros secretos. Solo había una verdad innegable: su matrimonio no estaba basado en el amor, sino en un trato. Un pacto que Raúl había cerrado con el padre de Carmen años atrás, salvando a la familia de ella de la ruina financiera. Carmen se sentía atrapada en una jaula de oro, hasta que un día, la monotonía de su vida fue interrumpida por una inesperada y peligrosa aparición, la de Diego. Segundo, el encuentro. Miradas que queman. Diego no tenía nada que ver con Raúl. Era un simple mecánico que trabajaba en un taller modesto a las afueras del pueblo. Sus manos, endurecidas por el trabajo, hablaban de años de esfuerzo, y sus ojos oscuros reflejaban una vida llena de lucha. Carmen y Diego se encontraron por primera vez en una tarde calurosa, cuando el coche de ella, un reluciente descapotable, se averió en medio del camino. ¿Necesita ayuda, señora?, dijo Diego con una leve sonrisa mientras se acercaba al coche averiado. Carmen, vestida con un elegante vestido blanco que resaltaba su figura, lo miró con desconfianza al principio, pero sus ojos pronto se encontraron con los de él, y en ese instante algo indescriptible surgió entre ellos, una chispa. «Creo que sí», respondió ella, intentando mantener la compostura. Diego revisó el motor con destreza, mientras Carmen lo observaba con una mezcla de curiosidad y fascinación. Había algo en él, en su forma de moverse, en la seguridad de su voz, que la desconcertaba. Cuando finalmente arrancó el coche, Carmen sonrió agradecida, pero en su interior sabía que esta no sería la última vez que vería a ese hombre. Tercero, el inicio del peligro. Los días siguientes, Carmen no podía sacarse a Diego de la cabeza. Por su parte, Diego, que desconocía el peso del mundo en el que Carmen estaba atrapada, también se sentía atraído por ella. Empezaron a encontrarse casualmente en el pueblo, en el mercado, en la playa, en pequeños rincones donde las miradas duraban más de lo prudente. Raúl, ajeno a todo, estaba demasiado ocupado con sus negocios clandestinos. Traficaba armas con un cartel internacional, utilizaba sus hoteles como fachadas para blanquear dinero y no toleraba ni la más mínima deslealtad. Era un hombre peligroso y todo el mundo en Salobreña lo sabía. Carmen pronto se dio cuenta de que su atracción hacia Diego la estaba llevando por un camino sin retorno, pero era imposible resistirse. Una noche, al amparo de la oscuridad, se encontraron en la playa. «No deberíamos estar aquí», susurró Carmen, sintiendo cómo el calor de Diego se acercaba a ella. «Pero aquí estamos», respondió él, acercándose lo suficiente como para que sus labios se rozaran. Ese fue el comienzo de un amor prohibido, una pasión que amenazaba con destruir todo a su paso. La pasión prohibida. Las noches en Salobreña se volvieron su refugio. Carmen y Diego comenzaron a encontrarse en secreto, en una casa abandonada al borde de los acantilados, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Allí, bajo el manto de las estrellas y el sonido constante del oleaje, sus cuerpos se unían con una intensidad que desafiaba toda lógica. «¿Qué vamos a hacer, Diego?»,
preguntaba Carmen mientras acariciaba el rostro de él. Sus ojos reflejaban el miedo y la emoción de alguien que, por primera vez en años, sentía que estaba viva. «Te voy a sacar de aquí, Carmen», respondía Diego con una seguridad que solo él podía transmitir. Pero ambos sabían que no sería fácil. El peligro de su relación no solo radicaba en el hecho de que Carmen estuviera casada, sino en quién era su marido. Raúl no solo era poderoso, era implacable. Sus hombres vigilaban cada rincón del pueblo, y cualquier sospecha de infidelidad sería castigada sin piedad. Una tarde, mientras Carmen regresaba a casa después de un encuentro con Diego, encontró a Raúl esperándola en el salón. Su mirada era fría, calculadora. «¿Dónde has estado?», preguntó él, sirviéndose un vaso de whisky. «En el mercado, como siempre», mintió Carmen con una sonrisa falsa. Raúl no respondió, pero su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Carmen sabía que no podía bajar la guardia. Tuve el descubrimiento. Las cosas comenzaron a complicarse cuando uno de los hombres de Raúl, un matón llamado Luis, vio a Carmen y Diego juntos en el mercado. Aunque no tenían contacto físico, las miradas entre ellos bastaron para que Luis sospechara. Esa misma noche, Raúl llamó a Luis a su despacho. «Dime todo», ordenó Raúl, encendiendo un puro y mirando a su hombre con una mezcla de impaciencia y furia contenida. «Creo que su esposa está viendo a alguien», empezó a decir Luis con cautela. Las palabras cayeron como un martillo en el silencio de la habitación. Raúl no dijo nada. Simplemente apretó los puños, dejando que la ira hirviera en su interior. Para él no era solo una cuestión de traición personal. Era un golpe a su orgullo y su control absoluto. Esa misma noche, Raúl dio órdenes a Luis de investigar a fondo y de seguir a Carmen. Sexto, el plan de escape. Mientras tanto, Carmen y Diego sabían que el tiempo se agotaba. Diego había logrado reunir algo de dinero gracias a un trabajo extra en el taller y tenía un plan: escapar con Carmen a Portugal, donde nadie los conociera. «Mañana por la noche», le dijo Diego mientras estaban en su escondite. «Nos encontraremos en el muelle. He conseguido un barco que nos llevará lejos». «¿Y si Raúl lo descubre?», preguntó Carmen preocupada. «Deja eso en mis manos. Haré todo lo necesario para que estés a salvo». Sin embargo, lo que ellos no sabían era que Luis ya había seguido a Diego y sabía de su plan. Esa información llegó a Raúl, quien comenzó a preparar su propia trampa. Noveno epílogo: sombras y silencio. Meses después, Carmen visitó a Diego en prisión. Ambos sabían que nunca volverían a estar juntos. «Lo siento», susurró ella con lágrimas en los ojos. «No te arrepientas de lo que hicimos, Carmen, porque al menos por un momento fuimos libres». Carmen volvió a Salobreña, donde Luis se convirtió en el nuevo dueño del imperio de Raúl. El sol siguió brillando sobre el pueblo, pero para Carmen solo quedaron las sombras de lo que pudo haber sido. X. El regreso a las sombras, Carmen regresó a la mansión que ahora era su prisión más que nunca. Sin Raúl no había quien controlara los negocios de la familia, pero Luis rápidamente asumió ese papel, presentándose como un supuesto aliado para ayudarla a poner en orden las empresas. «Raúl no era el hombre que creías, Carmen», dijo Luis con voz suave una tarde, mientras estaban en el despacho. Su tono era persuasivo, casi paternal, pero sus ojos brillaban con una ambición oculta. «Yo siempre estuve aquí para él, solucionando sus problemas. Ahora quiero hacer lo mismo por ti». Carmen sabía que Luis mentía, pero estaba demasiado agotada para resistirse. Ahora entendía que todo había sido un juego. Luis había esperado el momento oportuno para quitar a Raúl de su camino y quedarse con todo, y lo había conseguido. Mientras tanto, Diego estaba en prisión, condenado a 15 años por un crimen que no había cometido. Carmen intentó luchar por su libertad, contrató abogados y dio entrevistas para contar la verdad, pero los contactos de Luis eran demasiado poderosos. Él se aseguró de que nadie creyera su versión de los hechos. (11) El descubrimiento del diario. Una noche, mientras Carmen revisaba los documentos personales de Raúl,
Encontró un diario escondido en un cajón con doble fondo. Al principio dudó si leerlo, pero la curiosidad la venció. Lo que descubrió la dejó helada. En el diario, Raúl detallaba sus negocios ilegales, los sobornos que había dado a políticos y policías, y sus planes para deshacerse de Luis, a quien consideraba una serpiente traidora. También había menciones a un socio misterioso conocido como El Sombra, quien parecía ser el verdadero cerebro detrás de toda la operación. Pero lo que realmente sorprendió a Carmen fue leer sobre ella misma. En las últimas páginas, Raúl escribió: Carmen nunca me amará, pero eso no importa. Su belleza y su nombre fueron útiles para mis ambiciones. Si alguna vez se convierte en un problema, Luis sabe qué hacer. Esas palabras confirmaron sus peores temores. Raúl no solo la había usado, sino que también había planeado eliminarla si se interponía en su camino. 12. La decisión. El descubrimiento del diario encendió una llama en Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que miedo y tristeza. Sintió rabia. Luis había jugado con su vida, había destruido a Diego y ahora la mantenía atrapada bajo su control. Pero ella no iba a permitir que todo terminara así. Con ayuda de una de las empleadas de la casa, María, una mujer mayor que había trabajado para su familia desde que ella era niña, Carmen empezó a recopilar pruebas del diario. María, que había sido testigo de muchas de las reuniones secretas de Raúl, sabía más de lo que nunca había dicho. «No tienes que hacer esto sola, niña», le dijo María una noche, entregándole un sobre con documentos. «Estos son registros de las transacciones de Raúl. Siempre los guardé por si llegaba el momento, y creo que ya ha llegado». El 13. El plan de venganza. Carmen sabía que no podía enfrentarse a Luis directamente. Tenía que usar su astucia, tal como él había hecho con ella. Usando los documentos del diario y las pruebas de María, comenzó a planear su caída. Primero, contactó a un periodista local, alguien que no estaba bajo el control de Luis. A través de él, filtró información sobre las conexiones de Luis con los carteles de droga y el lavado de dinero. El artículo causó un escándalo en el pueblo y atrajo la atención de las autoridades. Pero Carmen no se detuvo ahí. Sabía que Luis nunca dejaría de perseguirla si simplemente lo arrestaban. Así que orquestó una trampa. Haciéndose pasar por sumisa, lo invitó a cenar en la mansión. «Gracias por todo lo que haces por mí, Luis. Creo que finalmente entiendo que este imperio está en buenas manos contigo», le dijo, sirviéndole una copa de vino. Luis, confiado en su victoria, bajó la guardia. Pero lo que no sabía era que Carmen había colocado micrófonos en la sala. Durante la cena, lo llevó a hablar de sus crímenes, de cómo había manipulado a Raúl y de su implicación en el asesinato de varias personas. Cuando la policía irrumpió en la mansión esa noche, Luis estaba atrapado. Intentó escapar, pero los agentes ya tenían suficientes pruebas para detenerlo. 14. Libertad y soledad. Con Luis fuera de juego, Carmen recuperó el control de su vida. Usó los documentos restantes del diario para limpiar su nombre y reabrir el caso de Diego. Después de meses de lucha, finalmente lograron revocar su condena. El día que Diego salió de prisión, Carmen lo estaba esperando frente a las puertas. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo había cambiado. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, sintiendo un vacío en su interior. Diego la miró con tristeza. «Pasé 3 años pensando en ti, Carmen, pero también pensando en lo que perdí. Ya no puedo volver a ser el hombre que era antes». Aunque Carmen intentó convencerlo de que podían empezar de nuevo, Diego decidió irse, dejando atrás todo el dolor que ese lugar le había causado. 15. El final de las sombras. Carmen se quedó sola en Salobreña, pero no era la misma mujer que había sido al principio. Ahora era fuerte, independiente y libre. Usó su experiencia para transformar los hoteles de Raúl en negocios legítimos, devolviendo algo positivo a la comunidad. En las noches, cuando caminaba por la playa, pensaba en Diego, en Raúl y en todo lo que había perdido, pero también sabía que había encontrado algo más valioso, a sí misma. Bajo el sol español, las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse,
y aunque el dolor siempre estaría ahí, Carmen aprendió a vivir con él, mirando hacia el futuro con esperanza. 16. El regreso del pasado. Pasaron 2 años desde aquella noche en la que Carmen recuperó su libertad y comenzó una nueva vida. Su cadena de hoteles, ahora completamente legítima, se convirtió en un modelo de éxito en Andalucía. Carmen era respetada en Salobreña, pero también temida. Su transformación de una mujer sumisa a una figura de poder dejó a muchos sorprendidos. Sin embargo, las cicatrices del pasado seguían ahí, y el destino no había terminado con ella. Un día, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió una llamada inesperada. ¿Carmen López?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Mi nombre no es importante, pero tengo información que podría interesarte. ¿Te suena el nombre El Sombra? El corazón de Carmen se detuvo por un momento. Había pasado mucho tiempo desde que leyó ese nombre en el diario de Raúl. El Sombra, el misterioso socio de su difunto esposo, había desaparecido tras la caída de Luis. Carmen asumió que ese capítulo estaba cerrado, pero parecía que no era así. ¿Qué quieres?, respondió ella intentando sonar firme. Reunámonos. El Sombra está más cerca de lo que crees, y tu vida podría estar en peligro. Antes de que pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. 17. La advertencia. Esa misma noche, Carmen no pudo dormir. Los recuerdos de Raúl, Luis y todo lo que vivió volvieron a atormentarla. ¿Quién era este hombre que decía llamarse El Sombra? ¿Qué quería de ella? A la mañana siguiente, decidió no ignorar la advertencia. Contactó con un investigador privado, un ex policía llamado Antonio, que ahora trabajaba ayudando a víctimas de mafias locales. Si lo que dices es cierto, estás en un gran peligro, le dijo Antonio después de escuchar la historia. Quiero saber quién es El Sombra y qué relación tenía con Raúl, insistió Carmen. Antonio aceptó el caso y comenzó a investigar. Durante semanas, siguió pistas que lo llevaron a descubrir una red de corrupción más grande de lo que ambos imaginaron. Al parecer, El Sombra no solo había trabajado con Raúl, sino que también estaba detrás del tráfico de armas y drogas en la región. Más inquietante aún, tenía conexiones con altos cargos políticos y judiciales. 18. El enemigo invisible. Mientras tanto, Carmen comenzó a recibir amenazas anónimas. Notas dejadas en su coche, llamadas en la madrugada y extraños seguimientos por las calles del pueblo. Todo indicaba que alguien quería que dejara de investigar. Una noche, mientras caminaba por la playa, un hombre encapuchado se le acercó. «Deja esto ahora, Carmen, o pagarás el precio». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad. Carmen entendió que este enemigo no era como Raúl o Luis. Este era alguien que operaba desde las sombras, sin dejar rastro. 19. La verdad oculta. Semanas después, Antonio regresó con una revelación impactante. «Carmen, tienes que sentarte para escuchar esto», dijo, mientras desplegaba varios documentos sobre la mesa. El investigador había descubierto que El Sombra no era un nombre cualquiera. Era un alias utilizado por varias personas dentro de una organización clandestina. Pero lo más sorprendente fue descubrir que uno de los miembros clave de esa organización era alguien que Carmen conocía muy bien, María, su fiel ama de llaves. «¿María? Eso es imposible», exclamó Carmen negándose a creerlo. «Tiene sentido, Carmen. María estuvo en tu familia durante décadas. Sabía todo sobre Raúl, sobre ti, y usó esa posición para manipular los eventos a su favor». Carmen recordó cómo María había ayudado a exponer a Luis y a limpiar su nombre. Pero, ¿y si todo eso fue parte de un plan mayor? 21. El enfrentamiento final. Decidida a llegar al fondo del asunto, Carmen confrontó a María. Una noche, cuando la casa estaba vacía, la invitó a tomar té en el salón. «María, necesito que seas honesta conmigo», dijo Carmen con calma. «¿Qué sabes de El Sombra?». El rostro de María, normalmente sereno, se endureció.
Sabía que eventualmente lo descubrirías, niña, respondió ella, dejando la taza en la mesa. Su voz ya no tenía el tono cálido de siempre, pero no esperaba que llegaras tan lejos. Carmen sintió cómo un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Por qué?, preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me traicionaste? No lo entiendes, Carmen. Esto nunca fue personal. Raúl, Luis, tú, todos eran piezas en un tablero mucho más grande. Yo solo hacía mi trabajo. Antes de que María pudiera decir algo más, Antonio apareció desde la sombra con un arma. Esto termina aquí, María. Pero María, siempre un paso por delante, sonrió. ¿De verdad crees que pueden detenerme? En ese momento varias luces se encendieron fuera de la casa. Coches de policía rodearon la mansión y agentes armados entraron para arrestarla. María no opuso resistencia. 21. Un nuevo comienzo. Con María bajo custodia, la red de El Sombra comenzó a desmoronarse. La información que proporcionó Antonio a las autoridades ayudó a desarticular la organización y Carmen finalmente pudo respirar tranquila. Sin embargo, la traición de María dejó una marca profunda en su corazón. Había perdido a otra figura importante en su vida, alguien que consideraba familia. A pesar de todo, Carmen decidió seguir adelante. Vendió los hoteles y se mudó lejos de Salobreña, buscando un lugar donde pudiera empezar de nuevo. En su nueva vida, lejos de las sombras, Carmen finalmente encontró algo que siempre le había faltado: paz. 22. Las cicatrices del pasado. Carmen se instaló en un pequeño pueblo en la costa norte de España, un lugar tranquilo, donde el sonido del mar parecía tener el poder de curar las heridas del alma. Había vendido los hoteles por una suma que le permitió vivir cómodamente y dedicarse a algo completamente nuevo: abrir un centro cultural donde la música, el arte y la danza flamenca conectaban a la gente. Aunque la vida parecía haber vuelto a la calma, el pasado nunca desapareció por completo. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del centro, recibió una carta sin remitente. Era una hoja simple, con solo 2 palabras: no terminó. El miedo volvió a instalarse en su corazón. Carmen sabía que, aunque María estuviera en prisión, las sombras de su pasado aún podían alcanzarla. Antonio, el único en quien confiaba, la tranquilizó. Hemos desmantelado su red. Esto probablemente sea alguien intentando asustarte. No tienen poder ahora. Pero Carmen no estaba tan segura. Sabía que había muchas cosas que desconocía sobre El Sombra y las conexiones que María podía tener incluso desde la cárcel. 13. La última conexión. Unos meses después, Carmen recibió una inesperada visita. Era un hombre alto, con cabello plateado y un aire de misterio. Se presentó como Manuel Ortega, un ex miembro de la organización de El Sombra, que había decidido colaborar con las autoridades a cambio de protección. Sé que no confías en nadie, Carmen, pero necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber. A pesar de sus dudas, Carmen accedió a escucharlo. En una conversación que se extendió por horas, Manuel le reveló que la organización aún tenía miembros activos en otros países y que María no era la verdadera líder. El Sombra, según él, no era una persona, sino una identidad que pasaba de mano en mano. María era una pieza importante, pero no la única. Hay alguien más, alguien que sigue moviendo los hilos desde las sombras. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Carmen desconfiada. Porque sé lo que Raúl te hizo, porque también fui víctima de esta organización, y porque quiero que finalmente encuentres paz, algo que ninguno de nosotros ha tenido. Manuel le entregó una carpeta llena de documentos, nombres, cuentas bancarias y rutas de contrabando, pero también le hizo una advertencia. Si decides seguir investigando, te estarás enfrentando a algo mucho más grande que tú misma. 24. El dilema. Carmen pasó noches enteras leyendo los documentos. Las piezas empezaban a encajar, revelando cómo la red de El Sombra se extendía por toda Europa, involucrando no solo a criminales, sino también a políticos, empresarios y jueces. Entre los nombres se encontró algo que la sorprendió: Diego Fernández, el hombre que una vez amó. Al principio pensó que era una coincidencia,
pero al investigar más, descubrió que Diego había sido reclutado por la organización tras salir de prisión. Aparentemente, lo habían obligado a trabajar para ellos bajo amenaza. El corazón de Carmen se dividió entre la rabia y el deseo de salvarlo. Sabía que Diego había sufrido tanto como ella, pero su conexión con la organización lo convertía en una amenaza. «No puedes confiar en él», le dijo Antonio cuando Carmen le mostró los documentos. «Si realmente está con ellos, podría ser parte de una trampa». «No puedo abandonarlo», respondió Carmen. Psicoante. El encuentro con Diego Carmen finalmente localizó a Diego en Madrid, donde trabajaba como conductor para uno de los líderes de la red. Decidió enfrentarlo cara a cara. Una noche, lo esperó cerca de su apartamento. Cuando Diego salió, se quedó paralizado al verla. «Carmen», susurró, incapaz de creer lo que veía. «Necesitamos hablar, Diego. Y esta vez, quiero la verdad». En un pequeño café, Diego le explicó todo. Tras su salida de prisión, la organización lo contactó, ofreciéndole protección a cambio de su lealtad. Si se negaba, amenazaron con matarla a ella. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte, Carmen, pero nunca dejé de pensar en ti». Carmen quería creerle, pero las dudas eran demasiadas. «Si realmente quieres protegerme, ayúdame a destruirlos», dijo ella con firmeza. Diego, después de un largo silencio, aceptó. 26. La caída de El Sombra. Juntos, Carmen y Diego elaboraron un plan para exponer a los líderes restantes de la organización. Utilizaron la información de Manuel y los contactos de Antonio para infiltrarse en una reunión clave que tendría lugar en Lisboa. La noche de la operación, todo salió según lo planeado. Con la policía vigilando desde las sombras, Carmen y Diego grabaron conversaciones incriminatorias y expusieron documentos que demostraban la implicación de figuras importantes. Cuando las autoridades intervinieron, se llevaron a más de 20 personas bajo custodia, incluyendo al hombre que había asumido la identidad de El Sombra. 27. El final verdadero. Con la organización finalmente desmantelada, Carmen y Diego se despidieron en la estación de tren de Lisboa. «Es hora de que sigamos caminos separados», dijo él. «Hay demasiado dolor entre nosotros, pero quiero que sepas que siempre te amaré». Carmen no intentó detenerlo. Sabía que tenía razón. Ambos habían cambiado demasiado, y lo único que podían hacer era seguir adelante por separado. De regreso en su pequeño pueblo, Carmen finalmente sintió que las sombras que la perseguían habían desaparecido. Dedicó su vida al centro cultural, ayudando a jóvenes a encontrar en el arte una salida al dolor y las dificultades. Y aunque el pasado nunca la abandonaría por completo, por primera vez en años, Carmen sintió que estaba en paz. 28. Epílogo. Luz después de las sombras. Habían pasado varios años desde la caída definitiva de la organización de El Sombra. Carmen ya no era la mujer que vivía atrapada en el miedo y bajo el control de otros. Se había transformado en una persona fuerte y segura, dejando atrás todo lo que la conectaba con su turbulento pasado. El centro cultural que había fundado se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, no solo para ella, sino para toda la comunidad del pequeño pueblo costero. A través del baile, la música y el arte, Carmen ayudaba a jóvenes a encontrar un camino lejos de la violencia y la desesperación. Aunque el pasado seguía siendo una sombra distante, ella finalmente había aprendido a vivir en paz. XXX. Un viaje al corazón del peligro. La primera pista los llevó a Bogotá, Colombia, donde operaba un hombre conocido como Alonso el Zorro Gutiérrez, uno de los últimos líderes de la red. Según los documentos de María, Alonso era el encargado de manejar el tráfico de drogas hacia Europa y tenía conexiones con altos cargos en la política local. Carmen y Miguel llegaron a Bogotá con una identidad falsa, haciéndose pasar por inversionistas interesados en el negocio hotelero. Con la ayuda de Antonio, quien los había puesto en contacto con un periodista colombiano llamado Camilo, lograron acercarse al círculo de Alonso. «Este hombre no es como los otros», les advirtió Camilo durante una reunión secreta en una cafetería. «Alonso es inteligente, desconfiado y extremadamente peligroso. Si sospecha de ustedes, no dudaría en eliminarlos. No es la primera vez que trato con alguien así,
respondió Carmen, ocultando su nerviosismo. Durante los días siguientes, Carmen y Miguel se infiltraron en varios eventos organizados por Alonso, fingiendo ser una pareja interesada en asociarse con él para construir hoteles en la costa caribeña de Colombia. Poco a poco, ganaron su confianza, pero sabían que el tiempo corría en su contra. 21. La trampa. En una reunión en la lujosa finca de Alonso, Carmen finalmente tuvo acceso a documentos que confirmaban sus operaciones ilícitas. Sin embargo, Alonso no era tan ingenuo como para no sospechar. Mientras Carmen revisaba los papeles, sintió la fría presión de una pistola en su nuca. «Pensaste que podías engañarme, ¿verdad?», dijo Alonso con una sonrisa cruel. Miguel, que estaba en otra habitación, escuchó el grito de Carmen y corrió hacia ella, pero fue detenido por los hombres de Alonso. «Así que este es tu cómplice», añadió Alonso mientras apuntaba ahora a Miguel. «Díganme, ¿quién los envió? ¿La policía? ¿O acaso algún enemigo de Europa?» Carmen, con el corazón latiendo con fuerza, usó todo su coraje para mantener la calma. «Escucha, Alonso, no somos enemigos. Estamos aquí para ayudarte a eliminar a los verdaderos problemas dentro de tu organización», dijo, intentando ganar tiempo. Alonso la miró con desconfianza, pero antes de que pudiera responder, se escucharon disparos en el exterior de la finca 32. El golpe final, Antonio, junto con un equipo de agentes encubiertos, había organizado una redada en la finca, utilizando la ubicación proporcionada por Carmen. El caos estalló mientras los hombres de Alonso intentaban defenderse. Miguel logró liberarse en el alboroto y corrió hacia Carmen, quien aún estaba atrapada con Alonso. Cuando él intentó usarla como escudo, Miguel no dudó en dispararle en el hombro, dejándolo incapacitado. «Esto termina aquí», dijo Miguel, apuntando su arma al líder caído. Pero Carmen intervino. «Numberlaw necesitamos vivo. Su testimonio es la clave para desmantelar todo esto». Con Alonso arrestado y la finca asegurada, las autoridades lograron confiscar suficiente evidencia para incriminar a los últimos miembros de la red de El Sombra. 2013. La verdadera libertad. De regreso en España, Carmen finalmente sintió que la carga que había llevado durante tantos años comenzaba a desvanecerse. La red estaba destruida, y las sombras que habían perseguido su vida ya no tenían poder sobre ella. «Hicimos lo correcto», le dijo a Miguel mientras contemplaban el atardecer desde la costa. «No solo por nosotros, sino por todas las personas que sufrieron a causa de ellos». Miguel sonrió. «Mi madre estaría orgullosa de ti». Carmen, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con libertad. Aunque las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, sabía que había encontrado la fuerza para seguir adelante y que, esta vez, el futuro estaba lleno de posibilidades. La calma antes de la tormenta. Carmen pensó que su lucha había terminado, pero el destino tenía otros planes. Mientras disfrutaba de una vida aparentemente tranquila, recibió una llamada inesperada de Antonio. «Carmen, tenemos un problema», dijo él con voz grave. «¿Qué ocurre?» «Pensé que esto había terminado». Alonso habló, pero lo que dijo no es lo que esperábamos. «Hay alguien más». El corazón de Carmen se encogió. No podía creer que después de todo lo que había pasado, aún quedaran cabos sueltos. «¿Quién?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No lo sabemos. Pero según Alonso, esa persona no solo financió la red de El Sombra, sino que estuvo manipulando todo desde el principio, incluso a Raúl». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo las sombras de su pasado volvían a acecharla. La nueva amenaza. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Antonio descubrió que el misterioso líder, conocido solo como El Rey, era alguien con poder suficiente para operar en múltiples continentes. Sus conexiones abarcaban desde América Latina hasta Oriente Medio, y sus negocios incluían no solo tráfico de drogas, sino también trata de personas, armas y lavado de dinero a gran escala. Lo más inquietante era que El Rey parecía tener un interés personal en Carmen. Durante las interrogaciones, Alonso mencionó que su nombre,
Había surgido varias veces en reuniones privadas. Dicen que eres la única persona que ha conseguido destruir parte de su imperio, le explicó Antonio. Y eso te convierte en su próximo objetivo. Carmen sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si él viene por mí, estaré preparada, respondió con determinación 36. La sombra del pasado. En busca de respuestas, Carmen decidió volver a Salobreña, el lugar donde todo comenzó. Allí, en la vieja mansión que una vez compartió con Raúl, encontró algo que nunca había notado antes: un compartimento secreto detrás de una estantería. Dentro había documentos que contenían contratos, nombres y transacciones que conectaban a Raúl directamente con el rey. Entre los documentos encontró una carta escrita por Raúl. Carmen, si alguna vez encuentras esto, significa que yo ya no estoy. Hay cosas que nunca te conté, no porque no confiara en ti, sino porque quería protegerte. Pero ahora entiendo que el silencio solo te ha puesto en peligro. El hombre que conoces como el rey no es solo mi socio. Él es el dueño de todo, el que tira de los hilos. Yo era solo uno más en su tablero. Si decides enfrentarte a él, debes saber que no lo harás sola. Busca a alguien llamado Malik en Estambul. Él tiene las respuestas que necesitas. Carmen sabía que este era el último paso. Debía llegar al corazón del imperio de El Rey,